Y así es, a falta de oficializarse, a lo mejor en estas horas ya es oficial, Vitinho, un jugador brasileño, media punta, 19 años y cuyos derechos pertenecen al Palmeiras, pues ficha por el Barça en calidad de cedido. Ficha, eso sí, por el Barça B, por el equipo que acaba de ascender, como muchos ya sabéis, a segunda división. Me imagino que muchos también pues sabéis que no puede ascender a primera división porque generaría un conflicto evidentemente de intereses y, por ejemplo, si juegan el Barça B contra el Barça se dejaría perder los dos partidos y son 6 puntos, ¿no? Y evidentemente pues no puede ascender y no pueden competir en primera división. Por eso el objetivo del Barça B es formar a los jugadores, hacer que estén en el último peldaño y que estén ya prácticamente listos para saltar al primer equipo. De esta manera, cuando fichas a Vitinho, se hace pues con la idea de probar al jugador a ver si cuenta con el nivel suficiente como para poder jugar en el primer equipo del Barça. Y desde ese punto de vista, pues sí, todo parece lógico y normal. Es decir, fichas a un jugador que parece pues bastante prometedor, es joven, buena calidad técnica y tal, así que vamos a probarlo en el filial. Aparte es en calidad de cedido, es bastante interesante y ya digo, lógico. Pero el problema aquí está en lo que venía comentando pues ya en el vídeo anterior, ¿no? Es decir, tú tienes unas necesidades tácticas. Vamos a suponer que quieres fichar un delantero, un 9, del perfil de Luis Suárez. Un 9 con muy buena velocidad, mucha inteligencia táctica, grandes desmarques de ruptura, sabe perfectamente cuándo cara a banda, cuándo jugar en la zona central, cómo asociarse con sus compañeros de ataque, compañeros del centro del campo, trabajo en la presión, en fin. Tú quieres un jugador de características parecidas y resulta que el que más se ajusta a esas características es un jugador que resulta que su nacionalidad es brasileña. Bueno, ¿qué? O sea, no pasa nada, tú lo fichas porque evidentemente es el que mejor se ajusta a ese perfil. Pero el problema es cuando fichas ya a brasileños para adelante, ¿no? O sea, yo voy a fichar aquí a brasileños porque son brasileños, es decir, me interesa Coutinho, me interesa Paulinho, me interesa Pedrinho, me interesa Vitinho, me interesa que suba Marlon al primer equipo. El resto de canteranos, Aleñá y demás, pues parece que no. Samper, anda ya. Y yo puedo entender que tengas un proyecto deportivo o un modelo deportivo que sea, pues quiero hacer del Barça una especie de Brasil B. Es decir, quiero cambiar el modelo deportivo cruifista y hacer el mío y que esto sea el Barça Brasil. Vale, pero sal ahí y dilo. Sigo insistiendo lo mismo que dije el otro día con lo de la cantera. Sal ahí y di que no apuestas por la cantera. Sal ahí y di que quieres llenar el equipo de brasileños y romper con el modelo deportivo cruifista. Porque evidentemente, pues aquí ya de modelo deportivo cruifista pues no queda prácticamente nada. Lo que se está haciendo aquí es la continuación, lo comentaba en el vídeo anterior, la continuación de lo que pretendía Sandro Rosell en diciembre de 2003. Creo que ya hice un vídeo al respecto sobre esto, pero quizás tenga que hacer uno un poco más en profundidad en próximos días o próximas semanas. Si os interesa podéis dejar ahí en la caja de comentarios la petición. Pero independientemente de esto, creo que es conveniente hacerlo, intentar pues entender lo que está pasando, ¿no? Sobre todo entenderlo, porque evidentemente los medios de comunicación que pues están ahí para proteger determinados intereses, pues no lo van a contar. No van a contar que en su día Rosell quería echar y alejar a Cruyff del Barça, quería echar a Rijkaard, quería echar a Chiqui Beiristán y en vez de fichar a Edgar Davids quería meter aquí a Luis Fabiano, Baptista, luego llegaron por supuesto Deco, Belletti, Edmilson, Silvinho, también estaba Ronaldinho, en fin, Brasil, que insisto, es un modelo deportivo respetable, cada uno, pues eres directivo, despliega tu modelo si quieres, pero claro, yo soy barcelonista, considero que por hechos objetivos y tangibles el modelo deportivo cruifista ha sido de lejísimos lo mejor que le ha pasado al Barça, perdón, y resulta que ahora aquí, porque sí, viene una gente y se lo carga, y aún por encima se lo carga pero en silencio, es decir, sigo con el 4-3-3 pero no cuento con la cantera, el entrenador pues en cuanto a fichajes no pinta nada, y aún por encima lleno el equipo de brasileños porque me da la gana. Esto evidentemente es lo preocupante, esto es evidentemente lo criticable y esto es evidentemente lo que me hace estar continuamente criticando porque día que critico, día que aparece un nuevo brasileño. Ya digo, ahora es Vitinho, vamos a ver mañana cuál es la nueva sorpresa. Que nadie descarte que el lateral diestro que venga sea también un brasileño, que hombre, bien podían ser porque suelen ser los mejores, los laterales y carrileros brasileños suelen ser los mejores, pero en fin, que a lo mejor, bueno, ya en su día vimos el caso de Douglas. Ya que hablamos de lateral diestro, en las últimas horas cogió fuerza el nombre de nuevo de Azpilicueta porque la COPE aseguró que con la llegada de Rüdiger, el central de la Roma, al Chelsea, pues parece ser que podría existir más posibilidades de que el Chelsea traspasara a Azpilicueta. Yo quiero comentar dos cosas respecto a esto. Lo primero,
Creo que la noticia es falsa, o sea, Azpilicueta cuenta totalmente para el Chelsea Antonio Conte por una sencilla cuestión. El esquema es 3-4-3 y evidentemente le viene de perlas tener un central diestro, que es una especie de central, no el típico de línea de 4, ¿no? Porque son jugadores como más de zona central, mientras que la línea de 3 es zona central, pero al mismo tiempo siendo capaz de hacer algunas cuestiones que hace un lateral. Y por esa razón dudo mucho que Antonio Conte deje marchar a un jugador que fue titular indiscutible esta temporada y que por mucho que llegue Rüdiger, pues bueno, son 3 centrales, así que necesitas otros 3 más para el banquillo. Y vamos, ya digo, yo no me la creo de ninguna de las maneras. Pero es que aunque fuera cierta, espero que no sea cierta. Espero que no sea cierta porque como lateral, teniendo en cuenta el rol que nosotros queremos de un lateral, que es sobre todo un perfil muy ofensivo y de trabajo defensivo, pues en la presión alta más que en el repliegue, pues realmente Azpilicueta para mí personalmente no es el jugador que necesita el Barça. Por supuesto, ya dicen los medios ahí, ¿no?, que Ernesto Valverde lo habría pedido y tal. Esto es absolutamente falso. Falso, hombre, es falso. ¿Por qué sé que es falso? Porque de Azpilicueta, la primera vez que se habló, creo que aún ni siquiera Luis Enrique había dicho que se iba del Barça. Y ahora resulta que es Valverde el que ha pedido a Azpilicueta. Pero si ya estaban hablando de Azpilicueta antes, hombre. Que yo no digo que no le guste a Valverde, que seguramente pues le pueda gustar y evidentemente es un buen jugador. Evidentemente es un buen jugador, es polivalente y tal. Pero Azpilicueta te va a costar un pastón. Azpilicueta es bastante más mayor que Bellerín. Y además, Azpilicueta es que es peor. O sea, es que es peor opción que Bellerín. Muchísimo peor. Y por supuesto también es peor opción que Sidibé, el cual estoy seguro de que vendría más económico y es de un perfil bastante parecido al de Azpilicueta, ya que puede jugar tanto de lateral como de central, e incluso de lateral zurdo. O sea, lateral diestro, lateral zurdo, central. Para mí es un jugador que sería más económico, más joven y mejor que Azpilicueta. Bueno, quizás lo de más económico por ahí andaría. Yo imagino que por Azpilicueta el Barça, si quisiera sacarlo de allí, tendría que pagar como mínimo 35 millones, como mínimo. Y en el caso de Sidibé, pues yo creo que por ahí andaría la cosa también, entre 35 y 50 millones de euros. Los dos, Azpilicueta, 35-50, Sidibé, 35-50 también. Pero insisto, Bellerín, por juventud, por haberse formado en las categorías inferiores del Barça y porque encaja perfectamente en lo táctico, es de lejos la mejor opción, aunque haya que pagar más. Es decir, si tú por Azpilicueta fueron 35 y por Bellerín son 55, es mucho más barato Bellerín. Es mucho más barato porque es un lateral para muchos más años y porque es un lateral que tácticamente se ajusta mucho mejor. Por tanto, en este caso lo barato saldría muchísimo más caro. Así que sorprende que sigan aquí en los medios con esta historia como... Bueno, en fin. También pienso que muchas veces estos nombres pueden formar parte de una estrategia para presionar a los clubes. Es decir, hoy día todo está globalizado y en Inglaterra se lee lo que surge en España se lee lo que surge en Inglaterra, en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está globalizado, todo Dios tiene internet ya prácticamente. O bueno, más que todo Dios, digamos que millones de personas tienen internet y evidentemente pues la información fluye y cuando hablamos de estos clubes pues todos están atentos a los movimientos de todos y cuando tú dices que sí, pues el Barça podría estar interesado en Azpilicueta, pues eso podría llevar al Arsenal a decir, bueno, a ver si al final no vamos a conseguir estos millones que los teníamos ahí pendientes para intentar hacer otro fichaje. Y claro, es como intentar jugar un poco, no es como lo de Verratti, a lo mejor espero que vaya por ahí, ojalá. El tema este de Paulinho y otras cuestiones vayan por ahí en el caso de intentar presionar al Paris Saint-Germain, que se dice que quiere fichar a Coutinho, a Alves, a Mbappé, y evidentemente pues el decir que tú quieres fichar a otros centrocampistas pues podría poner nervioso al Paris Saint-Germain y hacer ver pues que oye, o dejas o conseguimos negociar o pasamos de Verratti y fichamos a otro. Podría ser una estrategia, aunque en el caso de Paulinho tristemente me parece que no es una estrategia, que la realidad es que llegará en los próximos días. Y en el caso de Azpilicueta yo creo que sí, yo creo que tiene que ser una estrategia, porque ya digo, creo que ni el Chelsea lo va a dejar salir porque encaja perfectamente en esa defensa como defensa central diestro en el 3-4-3 de Antonio Conte. Y que además, pues eso, ¿no? Por la pasta que tienes que pagar por Azpilicueta, Bellerín es mucha mejor opción, pero muchísimo más, aunque tengas que pagar 20 o 30 millones más. A la larga te sale mucho más barato. Así que nada más, aquí lo dejo y por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.